Brothers and sisters, Hermanos y hermanas, bienvenidos al devocional del Sistema Educativo de la Iglesia para Jóvenes Adultos. Estamos reunidos en el Centro Marriott del campus de la Universidad Brigham Young en Provo, Utah, y en centros de estaca y de institutos de varios países. Yo soy John Livingston, presidente de la estaca de Jóvenes Adultos Solteros Orem II de Utah. Damos la bienvenida al Elder J. E. Jensen de la presidencia de los 70 y agradecemos que la hermana Jensen también lo acompañe. Más adelante, durante el programa, presentaré al Elder Jensen y quién será nuestro orador esta noche. Agradecemos la asistencia de otras autoridades generales y setentas de área, miembros de la mesa directiva y de educación y oficiales de la universidad. Además, nos complace reconocer la presencia en el estrado de administradores del CI, así como a los presidentes de estaca de los jóvenes adultos solteros del Valle de Utah y de los estudiantes casados, y reconocemos la presencia de sus respectivas esposas. Este devocional se transmite vía satélite a Internet a los jóvenes adultos de edad universitaria en Norteamérica y muchas otras partes del mundo, y será interpretado a varios idiomas para su transmisión y distribución en otras regiones. Les recordamos que el domingo 4 de marzo de 2012, el Elder Quentin L. Cook, del Quórum de los 12 Apóstoles, será el discursante. Zachary Swallen nos ha ofrecido el preludio musical al órgano y acompañará el himno de la congregación. Les invitamos a cantar el primer himno, Bandera de Sión, el himno número 4, bajo la dirección de Tessara J. Lamb, después de lo cual Alexander J. Jensen ofrecerá la primera oración. Después de la oración, el coro del Instituto de Religión de Ogden cantará la oración del profeta, dirigido por Alan T. Saunders, con el acompañamiento del Edward Poston. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias porque estamos aquí reunidos
al compartir tu evangelio. Te suplicamos que bendigas a los misioneros en el campo misional y que puedan encontrar a aquellos que están listos para recibirte. Te pedimos de igual manera que tu Espíritu esté con nosotros, que nos consuele y que nos confirme que las cosas que se enseñan son verdaderas. Te amamos y lo hacemos en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias al Instituto de Ogden y su coro. Al concluir el discurso del Elder Jensen, el coro cantará el Allí donde hay amor. Los dirigirá Gerald Simon con el acompañamiento de Melinda Martin. Después, Corbin Carlson ofrecerá la última oración. Ahora tendré el privilegio de presentarles el discursante de esta noche. El Elder Jensen presta servicio en la actualidad como miembro de la presidencia de los 70. Ha servido en presidencias de área
en Centro y Sudamérica, así como en diferentes áreas de los Estados Unidos y Canadá. El elder Jensen fue llamado para servir a la Iglesia a tiempo completo el 6 de junio del 92, cuando lo llamaron al segundo quórum de los 70 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Lo llamaron al primer quórum de los 70 el 1 de abril de 1995. Antes de su llamamiento como 70, sirvió en una misión de tiempo completo en la región de Texas, donde sirvió entre la población de habla hispana. En el sistema educativo de la Iglesia enseñó seminario, redactó cursos de estudios y capacitó a los maestros de seminario. Sirvió como presidente de la misión Colombia-Cali desde de 1975 al 78. Después de su relevo, regresó al sistema educativo de la Iglesia, donde trabajó como director de cursos. También trabajó un tiempo como director de capacitación en el departamento misional y como director de coordinación de escrituras. Posee títulos de licenciatura, maestría y doctorado de la Universidad Brigham Young. El elder Jensen nació en Mapleton, Utah, y es el sexto de 10 hijos. Está casado con Lona Lee Child y tienen 6 hijos. Elder Jensen. Gracias, Alex, nuestro nieto, por esa oración. Mi esposa y yo estamos complacidos de estar con ustedes. Agradecemos al coro no solo por el modo en que cantaron, sino también por lo que cantaron. Los himnos invitan al Espíritu del Señor, crean un sentimiento de reverencia y nos enseñan las doctrinas del reino. Esta es una asignación que me llena de humildad. Y he orado y sigo orando para que el Espíritu Santo sea nuestro Maestro, así como Alex oró. Mi mensaje se titula El inefable don del Espíritu Santo, una frase de Doctrina y Convenios. Dios os dará conocimiento por medio de su Santo Espíritu. Sí, por el inefable don del Espíritu Santo, conocimiento que no se ha revelado desde el principio del mundo hasta ahora. Quizás reconozcan algunos conceptos de discurso que ofrecí en la Conferencia General de octubre del año 2010. Con el tiempo que me han asignado hoy, voy a ampliarlo un poco más. La importancia del Espíritu Santo y el inefable don que es Él se pueden resaltar por medio de 2 ejemplos, cada uno con mensaje propio. El primero es el del Libro de Mormón y el segundo de un acontecimiento de la historia de la Iglesia. Cuando Jesucristo visitó al pueblo del Libro de Mormón, les enseñó, bendijo a sus hijos, instituyó la Santa Cena y después se marchó. Las personas regresaron a sus casas y trabajaron toda la noche a fin de reunir a los demás en el lugar que él había dicho que aparecería al día siguiente. Debido a la gran cantidad de personas, los 12 discípulos separaron al pueblo en 12 grupos para enseñarles lo que el Salvador les había enseñado a ellos el día anterior, y después oraron. De todas las cosas lo que podían pedir, oraron por lo que más deseaban, y su deseo era que les fuese dado el Espíritu Santo, realzándolo a Él y la importancia que posee y que es única en todas las Escrituras. Después de su oración y en respuesta a sus ruegos, Nefi bautizó a los discípulos, luego de lo cual el Espíritu Santo descendió sobre ellos y fueron llenos del Espíritu Santo y de fuego. Ellos recibieron la demostración convincente o el testimonio de Él. Entonces el Salvador se les apareció y sucedió que Jesús se alejó de ellos un poco y se inclinó a tierra y dijo: Padre, gracias te doy porque has dado el Espíritu Santo a estos que he escogido. Padre, te ruego que des el Espíritu Santo a todos los que crean en sus palabras. No conozco ningún pasaje de las Escrituras que exprese mejor cuán importante el Señor piensa que es el Espíritu Santo. El segundo ejemplo proviene de las enseñanzas del presidente Brigham Young. Los santos se encontraban en winter quarters y se preparaban para emigrar al oeste en la primavera. Hacía ya más de 2 años y medio que José Smith había fallecido, cuando el presidente Young tuvo una visión, un sueño, en el que habló con el profeta José Smith.
A medida que escuchen, adviertan la cantidad de veces que él hizo hincapié en la importancia del Espíritu del Señor. Hermano José, los hermanos están ansiosos por comprender los principios de sellamiento. Si usted tiene un consejo para darme, lo recibiría gustosamente. José se acercó a mí y mirándome muy seriamente, pero con cordialidad me dijo, diga a la gente que sea humilde y fiel y se asegure de conservar el Espíritu del Señor, el cual los guiará con justicia, que tengan cuidado y no se alejen de la voz apacible. Esta les enseñará lo que deben hacer y a dónde ir, les proveerá los frutos del reino. Diga a los hermanos que tengan el corazón dispuesto al convencimiento, para que cuando el Espíritu Santo venga a ellos, su corazón esté listo para recibirlos. Ellos podrán distinguir el Espíritu del Señor de todos los demás espíritus. Les susurrará paz y gozo a su alma. Quitará de su corazón toda malicia, odio, contiendas y maldas y todo deseo de hacer el mal. Y va a ser el de bien, el fomentar la rectitud y edificar el reino de Dios. Diga a los hermanos que si siguen el Espíritu del Señor, les irá bien. Asegúrese de decirle a la gente que guarde el Espíritu del Señor y que si lo hacen, se encontrarán organizados tal como nuestro Padre Celestial los organizó antes de venir al mundo. Nuestro Padre Celestial organizó la familia humana. José después me mostró el modelo de cómo se encontraban en el principio. No puedo describirlo, pero lo vi. Y después vi cómo el sacerdocio había sido quitado de la tierra y la manera en que debemos unirnos para que se forme una cadena perfecta desde el padre Adán hasta su última posteridad. José dijo nuevamente, diga a la gente que se asegure de conservar el Espíritu del Señor y seguirlo, el cual los guiará con justicia. Este relato no solo resalta la importancia del Espíritu Santo y del buscar su influencia, sino que también trajo a mi mente estos principios y verdades. El Espíritu del Señor procura traer orden, específicamente la organización de la familia eterna por medio de las ordenanzas de sellamiento en el templo. El adversario procura desorganizar y destruir, en especial las familias. Se pone en evidencia hoy mediante el aborto, el divorcio, el matrimonio entre personas del mismo sexo. Me pregunta si la creciente práctica entre las personas de la edad de ustedes de posponer el matrimonio contribuye a la desorganización de la familia. La revelación y el conocimiento por medio del don inefable del Espíritu Santo se recibió en una respuesta a una pregunta, como por lo general lo hace la revelación. De esos dos ejemplos he llegado a la conclusión de que el Espíritu Santo es imprescindible y de que debemos buscar tenazmente su compañía, guía y dones. En verdad, un don inefable. Me concentraré ahora en tres temas. 1, las misiones del Espíritu Santo. 2, las condiciones para recibir el Espíritu Santo. Y 3, cómo reconocer la dirección del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, en ocasiones llamado el Espíritu, aproximadamente llamado el Santo Espíritu, el Espíritu de Dios, el Espíritu del Señor y el Consolador. El Espíritu Santo tiene ciertas misiones o responsabilidades. Voy a mencionar 4. Primera misión. Él testifica o revela sobre el Padre y el Hijo. Primero, el Espíritu Santo revela o testifica del Padre y del Hijo. Yo lo descubrí siendo muy jovencito, aunque no podía expresarlo bien en ese entonces. Yo creí y me crié creyendo en Dios. En un hogar santo de los últimos días, me bauticé y recibí el Espíritu Santo a los 8 años. Nunca dudé la existencia del Padre y del Hijo. Más bien, nuestra familia tenía una aceptación total y completa, una adoración y una fe en ellos, demostrada por lo habitual, la oración familiar, la bendición de los alimentos en cada comida, noche de hogar, lectura de las Escrituras, en especial el Libro de Mormón, asistencia a la iglesia, obediencia a los mandamientos y todo lo demás que hacíamos como santos de los últimos días. Personalmente no podía abrir las Escrituras para enseñar la doctrina de que la función principal del Espíritu Santo era la de revelar sobre Dios el Padre y sobre su Hijo Jesucristo. Pero como una cuestión de fe comprendía sin dudas ese principio.
Durante mi misión comencé un estudio diario de las Escrituras. Mi conocimiento de ellas, mi testimonio y mi fe en Dios y en su Hijo Jesucristo se fortalecieron mediante la doctrina divina, por experiencias personales y la revelación personal. Sé por experiencia que estas palabras del Salvador son verdaderas, y el Espíritu Santo da testimonio del Padre y de mí. Y el Padre da el Espíritu Santo a los hijos de los hombres por mi causa. Misión segunda, Él testifica de toda verdad. El Espíritu Santo revela la verdad de todas las cosas. A los que busquen con sinceridad, lean el libro de Mormón y oren y mediten con verdadera intención para saber acerca de su veracidad, se les promete que sabrán que es verdadero. Y por el poder del Espíritu Santo podrán conocer la verdad de todas las cosas. Alma invita al pobre pueblo que fue arrojado por los soramitas a experimentar con las palabras. Especialmente, él hizo hincapié en que las palabras verdaderas que se hayan plantado en corazones receptivos comenzarían a hincharse en vuestro pecho. Y al sentir esta sensación de crecimiento, empezaréis a decir dentro de vosotros, debe ser que esta es una semilla buena o que la palabra es buena. Resultado en tres formas de conocer la verdad. Primero, empieza a ensanchar mi alma, lo cual es evidencia en los que buscan sinceramente la verdad mediante lágrimas, un suspiro, una afirmación con la cabeza u otro gesto de que el Espíritu Santo ha plantado palabras verdaderas en su corazón. Dos, empieza a iluminar mi entendimiento, lo cual es evidencia mediante comentarios como «eso tiene sentido» o «siempre he creído en eso» o mediante una pregunta «¿lo que usted dice es qué?». Tercero, empieza a ser deliciosa para mí, lo cual es evidencia en los investigadores, por ejemplo, con comentarios como «por favor, explíqueme más, ¿dónde dicen que se encuentra su iglesia?» o «¿podrían quedarse y enseñarnos más?», dando a entender que están ávidos y desean saber más. El testimonio de Brigham Young ilustra esas verdades. Si todo el talento, el tacto, sabiduría y refinamiento del mundo se me hubiese enviado con el libro de Mormón y se me hubiese declarado con la elocuencia del mundo más elevada, la veracidad de éste, comprometiéndose a probarla por medio del estudio y de la sabiduría del mundo, hubiera sido para mí como el humo que se levanta solo para dispersarse nuevamente. Pero cuando vi a alguien sin elocuencia ni talento para hablar, decirlo en público y solamente dijo, yo sé por el poder del Espíritu Santo que el libro de Mormón es verdadero, que José Smith es un profeta del Señor. El Espíritu Santo que emanaba de esa persona iluminó mi entendimiento y la luz, la gloria y la inmortalidad se manifestaron ante mí. Fui rodeado por ellos, llenos de ellos, y supe por mí mismo que el testimonio de ese hombre era verdadero. Tercera misión, Él santifica. La palabra santificar proviene del latín y tiene dos raíces, sanc, que significa santo, y facere, que significa hacer. Literalmente significa hacer santo. En nuestra religión, santificar sencillamente significa purificar o librar del pecado, un mensaje primordial del Evangelio restaurado. El Evangelio es el plan de Dios para la salvación del hombre, hecho posible mediante la expiación de Jesucristo. El Evangelio abarca las eternas verdades, o sea, las leyes, los convenios y las ordenanzas que son necesarios para que el género humano regrese a la presencia de Dios. La función santificadora del Espíritu Santo es aplicable en el contexto de la definición que da el Salvador en su Evangelio en 3 Nefi 27, 13 al 20, que concluye con esto. Arrepentíos todos vosotros extremos de la tierra y venid a mí y sed bautizados en mi nombre, para que seáis santificados por la recepción del Espíritu Santo, a fin de que en el postrer día os presentéis ante mí sin mancha. El Espíritu Santo es el santificador y gracias a Él y mediante la expiación infinita podemos presentarnos sin mancha, limpios y puros. En los diferentes llamamientos en que poseí las llaves del sacerdocio como juez en Israel, en especial como obispo, fui testigo del poder purificador y santificador del Espíritu Santo. Una experiencia cuyos elementos representan a otros es sobresaliente.
Un domingo por la mañana, un joven de 20 años fue a verme como su obispo. Durante la semana, él y su novia habían permitido que sus emociones y pasiones sobrepasaran los límites establecidos por el Señor. Escuché con espíritu de oración, leímos las Escrituras juntos y algunas palabras de los profetas de los últimos días. Le di algunas asignaciones de lectura y puse las restricciones apropiadas acerca de sus privilegios en la iglesia. Programamos otras citas en el futuro y me arrodillé con él a orar. En cada una de las siguientes entrevistas, él me informó de su lectura, especialmente del Libro de Mormón, y la angustia que reflejaba su rostro y su comportamiento fueron reemplazados por su fe en Dios y en su Hijo, mediante la esperanza y el optimismo, con una firme resolución y mediante un cambio de corazón. Gradualmente, él progresó espiritualmente. Después de un tiempo adecuado y bajo la guía del Espíritu, levanté las restricciones que le había impuesto y le autoricé a participar de la Santa Cena. Sentado en el estrado durante la reunión sacramental, mis ojos se dirigieron primero hacia él, cuando llegaron a su banca el pan y luego el agua. Y fui testigo de la luz santificadora, la paz y el perdón. Las palabras del Salvador a José y Oliver después de haber participado de la Santa Cena me vinieron a la mente. He aquí, vuestros pecados os son perdonados, os halláis limpios delante de mí, por tanto alzad la cabeza y regocijaos. Al igual que José Smith y Oliver Cowdery, este joven recibió la remisión de sus pecados por el fuego del Espíritu Santo. No solo ese joven experimentó el poder santificador del Espíritu Santo, sino que ustedes también pueden experimentar la misma liberación del pecado domingo tras domingo. Cuarta misión, el Maestro. De todo lo que se puede decir acerca de aprender y enseñar, lo resumo diciendo sencillamente que el Espíritu Santo es un Maestro de verdad. En los 11 versículos de Doctrina y Convenios 50, 13 al 22, los versículos impares son preguntas, y los pares son las respuestas del Señor. Al leer los versículos 13 y 14, adviertan dos funciones y lo que cada una realiza. Por tanto, yo, el Señor, os hago esta pregunta. ¿A qué se os ordenó? A predicar mi evangelio por el Espíritu, sí, el Consolador que fue enviado para enseñar la verdad. La función del Espíritu Santo es enseñar. Él es el verdadero maestro. Mi función no es la de enseñar todo el contenido o impartir toda la lección. En lugar de ello, como poseedor del sacerdocio, debo predicar, enseñar, exponer, exhortar, amonestar e invitar mediante el Espíritu. Mi función es la de ser un instrumento al crear un ambiente para que el Espíritu realice lo que Él efectúa en el proceso divino que se describe en el versículo 22 de la sección 50. De manera que el que la predica y el que la recibe se comprenden el uno al otro, y ambos son edificados y se regocijan juntamente. Nefi terminó sus escritos y expresó su incompetencia, como así también su correcta comprensión de la función del Espíritu Santo. Y ahora bien, yo, Nefi, no puedo escribir todas las cosas que se enseñaron entre mi pueblo, ni soy tan poderoso para escribir como para hablar. Porque cuando un hombre habla por el poder del Santo del Espíritu, el poder del Espíritu Santo lo lleva al corazón de los hijos de los hombres. Observen la preposición al en lugar de adentro de él. Por motivo de nuestro albedrío, Él lo lleva a nuestro corazón. Si lo invitamos, Él lo llevará adentro de nuestro corazón, como se enseña en el libro de Apocalipsis. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él, y él conmigo. Les testifico que Él tiene otras responsabilidades o misiones importantes. Él es el Consolador. Él refrena y compele. Él guía, Él amonesta y Él reprende. Les invito a estudiarlas por ustedes mismos. Ahora voy a hablarles acerca de las condiciones necesarias para recibir el Espíritu Santo. Las condiciones o los requisitos para recibir al Espíritu Santo son sencillas. Voy a mencionar solo 3. Primero, el deseo, que para mí incluye pedir, buscar y llamar.
2, la dignidad. Y tercero, el estar alertas, tanto espiritual como físicamente. Las palabras desear, pedir, buscar y llamar se encuentran muchas veces juntas en las Escrituras y son fundamentales para recibir al Espíritu Santo y sus dones inefables. Alma enseñó que Dios concede a los hombres según lo que deseen. Presten atención a las palabras que se encuentran en Doctrina y Convenios 11, una revelación del Señor para Hyrum Smith. La palabra deseo y sus sinónimos aparecen 8 veces. Quizás una de las más conocidas y citadas está en el versículo 21. En este se reúnen buscar, desear, la palabra y el Espíritu, o sea, el poder de Dios. No intentes declarar mi palabra, sino primero procura obtenerla, y entonces será desatada tu lengua. Luego, si lo deseas, tendrás mi espíritu y mi palabra, sí, el poder de Dios para convencer a los hombres. Para tener el don inefable hay que ser dignos del Espíritu Santo. Debemos guardar los mandamientos. Creo que saben que todo lo malvado ofende al Espíritu y no voy a mencionarlo. Una frase de mi bendición patriarcal me ha guiado. Jay, mantén tu cuerpo libre de tentaciones y de lo malvado que se te presente. Vive limpio y puro, ya que el Espíritu de nuestro Padre Celestial mora en tabernáculos limpios. Él no habita en tabernáculos inmundos. Encontré que en el libro de Mormón se apoya eso. El Espíritu del Señor no los preservaba más. Sí, se había apartado de ellos porque el Espíritu del Señor no habita en templos inmundos. El estar alertas física y espiritualmente. Vivimos en un mundo muy ajetreado donde muchas cosas demandan nuestro tiempo y atención. Es por designio que alentamos a ser puntuales a nuestras reuniones, especialmente a la reunión sacramental, a oír el preludio musical, a prepararnos para tener el Espíritu y recibir la revelación. Ayunamos, oramos, meditamos y asistimos al templo y aprendemos a ser buenos oyentes y observadores. El presidente Joseph F. Smith ilustra el estar física y espiritualmente alertas cuando recibió la revelación que llamamos la visión de la redención de los muertos, que se encuentra en Doctrinas y Convenios 138. El día 3 de octubre del año 1918 me hallaba en mi habitación meditando sobre las Escrituras y reflexionando en el gran sacrificio expiatorio que el Hijo de Dios realizó. Imaginé al presidente Smith sentado en una silla, quizás en una silla de madera, junto a una mesa con las Escrituras frente a él, con un lápiz y un papel. Él no estaba acostado en un sofá ni tirado en una silla. El presidente David O. McKay recalcó la importancia de estar espiritualmente y físicamente alertas mediante el relato del hijo del obispo John Wells, quien había sido miembro del obispado presidente y cuyo hijo había muerto en un accidente de ferrocarril. Poco después del funeral, la madre se encontraba descansando en casa, acongojada por su fallecimiento, alerta espiritual y físicamente. Su hijo se le apareció y le dijo que cuando se dio cuenta de que se encontraba en el mundo de los espíritus, había tratado de acercarse a su padre, pero que no había podido. Y le dijo que su papá se encontraba muy ocupado en la oficina. En muchas de nuestras reuniones de capacitaciones de autoridades generales, los presidentes de la Iglesia y los apóstoles nos han recordado no estar tan ocupados haciendo la obra del Señor que impidamos que las impresiones espirituales lleguen a nosotros. Me resulta difícil enseñar cómo reconocer la guía, la orientación y los susurros del Espíritu. Tales experiencias son personales y a menudo adaptadas a las personas y condiciones que acabo de describir. Sin embargo, hay unos cuantos modelos que he experimentado y he aprendido de los demás. Uno es paz a tu mente. El Señor enseñó a un agobiado Oliver Cowdery una poderosa lección cuando le recordó: ¿no hablé paz a tu mente en cuanto al asunto? Creo que recibir paz a la mente es una de las formas más comunes de reconocer la guía del Espíritu Santo.
Los sinónimos de paz son serenidad, tranquilidad, armonía y quietud, mientras que sus opuestos son confusión, ansiedad, distracción, enojo y discordia. Muchas veces usamos las palabras "no me parece bien esto" o "no me siento a gusto". Estos sentimientos se encuentran en el siguiente principio en cuanto a la mente y el corazón. Sí, he aquí, hablaré a tu mente y a tu corazón por medio del Espíritu Santo que vendrá sobre ti y morará en tu corazón. Ahora, he aquí, este es el espíritu de revelación. He aprendido de la primera presidencia y del Quórum de los 12, así como en mis propias experiencias, que las revelaciones a la mente son a menudo palabras, ideas, incluso frases específicas, mientras que las revelaciones al corazón son impresiones generales relacionadas con la paz. Los ejemplos de la vida de Enos son instructivos. Los versículos 3 y 9 de su historia describen una sensación general con estas frases. El gozo penetraron mi corazón profundamente y empecé a anhelar. En los versículos 5 y 10 encontramos oraciones completas y cada una empieza con "vino a mí una voz diciendo", y la voz del Señor de nuevo penetró mi mente diciendo. Recibir impresiones en el corazón y pensamientos en la mente se enseñan de una manera sucinta en estas palabras dirigidas a Hyrum Smith en la sección 11. Te daré de mi espíritu, el cual iluminará tu mente y llenará tu alma de gozo. Y entonces conocerás, o por este medio sabrás, todas las cosas que mí deseares. Otro es, estúdienlo en sus mentes. Un pasaje en las Escrituras muy citado sobre reconocer la revelación e inspiración del Espíritu Santo es Doctrinas y Convenios, sección 9, del 7 al 9. Debes estudiarlo en tu mente, entonces has de preguntarme si está bien, y si así fuere, haré que tu pecho arda dentro de ti. Por tanto, sentirás que está bien. Mas si no estuviere bien, no sentirás tal cosa, sino que sobrevendrá un estupor de pensamiento. El elder Dallin H. Oaks sabiamente enseñó que una persona puede tener un fuerte deseo de ser guiada por el Espíritu de Dios, pero imprudentemente extiende ese deseo hasta el punto de desear recibir guía en todas las cosas. El deseo de ser guiados por el Señor es un punto fuerte, pero debemos comprender que nuestro Padre Celestial ha determinado que hay muchas decisiones que debemos tomar. Debemos estudiar las cosas en nuestra mente, valiéndonos del razonamiento que nuestro Creador nos ha dado. Luego debemos orar para recibir guía y actuar cuando la recibamos. Si no la recibimos, deberemos actuar basándonos en nuestro mejor discernimiento. El Oaks continúa. Hay temas sobre los que el Señor no nos ha dado ninguna guía, y si insistimos en buscar revelación sobre esos temas, quizás nos traerá una respuesta basándonos en nuestras propias fantasías o prejuicios, o incluso recibamos una respuesta falsa. El presidente Packer sabiamente enseñó, no podemos forzar lo espiritual. Nuestros privilegios con el Espíritu no se describen con las palabras tales como compelir, coercer, constreñir, presionar, exigir, etc. No podemos forzar al Espíritu a que responda, tal como no podríamos forzar a una semilla a germinar ni a un huevo a que empolle antes de tiempo. Se puede crear un ambiente que fomente el progreso, que nutra y proteja, pero no es posible forzar ni compelir, sino que debemos esperar el progreso. Ardor en el pecho. Con respecto, una frase de la sección 9. Con respecto al ardor en el pecho, como expresidente de misión fui llamado a servir en un comité con otros expresidentes de misión para encontrar maneras de mejorar el proselitismo. Se dio una sugerencia para ayudar en la experiencia de los misioneros y reconocer el ardor en el pecho, como se enseñó en Doctrina y Convenios 9, versículos 7 al 9. El presidente del comité, miembro del primer Quórum de los 70 y expresidente de misión, compartió una experiencia que tuvo con un miembro del Quórum de los 12, que hizo una gira en su misión.
Durante dicha gira, él enseñó la importancia de 3 versículos. Después de la reunión y mientras se dirigía a la siguiente, el miembro de los 12 señaló que en sus años de experiencia había encontrado a miembros que habían fracasado al buscar revelación mediante el ardor en el pecho, incluso después de mucha oración y ayuno. No habían comprendido que el ardor en el pecho no está relacionado con el calor del cuerpo, sino más bien con la intensidad de los sentimientos, la paz mental y las impresiones del corazón que se mencionaron anteriormente. Muchos pueden identificarse con los conversos en el Libro de Mormón, que fueron bautizados con fuego y con el Espíritu Santo, y no lo supieron. En una revelación a Hyrum Smith encontraron las maneras de reconocer cómo el Espíritu nos guía en 4 formas. Pon tu confianza en ese Espíritu que induce primero a hacer lo bueno. Sí. Segundo, a obrar justamente. Tercero, a andar humildemente. Y cuarto, a juzgar con rectitud. Y este es mi Espíritu. El presidente Gordon B. Hinckley dijo, ¿cómo podemos saber las cosas del Espíritu? ¿Cómo podemos saber que son de Dios? Por sus frutos. Si conduce al progreso y al perfeccionamiento, a la fe y al testimonio, si lleva a una mejor forma de hacer las cosas y a la santidad, entonces es de Dios. Si nos destroza, si nos lleva a la obscuridad, si nos confunde y nos preocupa, si conduce a la falta de fe, entonces es del diablo. Otro, un tema puede ocupar nuestra mente o constantemente abrumarnos. Esta verdad de la epístola de José Smith sobre el bautismo por los muertos es otra manera en que el Espíritu habla. Porque es lo que parece ocupar mi mente e introducirse con más fuerza en mis sentimientos. Las impresiones que perduran hasta que actuemos son reales y sagradas. Mientras presidía la misión Cali, Colombia, estaba estudiando las Escrituras una noche, después de las 10 de la noche. Me vino la idea de llamar a un elder que había entrevistado hace poco y sabía que había tenido algunos desafíos, pero hice a un lado dicho pensamiento. La impresión vino una vez más y utilizando el mismo razonamiento, una vez más lo hice. A un lado, llegó por tercera vez y finalmente reconocí la impresión por lo que era y lo que llamé por teléfono. Su compañero estaba en cama y me contestó. Le pedí hablar con el elder, al cual yo había tenido la impresión de llamar, y me dijo que no estaba en su cama. Le dije, deje el teléfono y búsquelo. Lo encontró en el patio hablando con una jovencita que se había mudado ese día. Los elders se mudaron a otro apartamento al día siguiente. Para terminar, deseo citar una experiencia significativa y el consejo sabio del presidente Wilford Woodruff. En sus viajes informó que José Smith, Brigham Young y otros líderes pioneros de la iglesia se le aparecieron. En una ocasión, Brigham Young se le apareció y dijo, y esto lo dijo el presidente Woodruff, cuando llegamos a destino, le pregunté al presidente Young si quería predicar, a lo que él me contestó, no, ya he dado mi testimonio en la carne y no hablaré más a este pueblo. Pero dijo, agrego, he venido a verte, he venido para velar por ti y para ver lo que hace la gente. Entonces siguió diciendo, quiero que enseñes al pueblo y que tú mismo sigas este consejo. Todos tienen que luchar y vivir de tal forma que puedan obtener el Espíritu Santo, porque sin esa guía no podrán edificar el reino. Sin el Espíritu de Dios corren el peligro de caminar en la oscuridad, corren el peligro de fracasar en su llamamiento como apóstoles y como élderes de la Iglesia y reino de Dios. Ruego humildemente que deseen más intensamente ser dignos del inefable don del Espíritu Santo, que puedan crecer para reconocer la habilidad de reconocer sus susurros, que puedan quedarse tranquilos y saber, como dice la sección 101, del Padre y del Hijo a través del Espíritu Santo, y que expresen gratitud hacia Él y por su guía.
por el indescriptible don del Espíritu Santo. Ustedes podrán dar esa gratitud, y yo sé que José Smith es el profeta de la restauración y que el Libro de Mormón es la clave de nuestra religión. Sé que el Padre y el Hijo viven y son reales. El Espíritu Santo, y como les dijo, son reales. El Espíritu Santo testifica toda la verdad, santifica y enseña. Nos guían en la actualidad por profetas vivientes, videntes y reveladores, verdaderos apóstoles del Señor Jesucristo. A estos 15 hombres los guía el inefable don del Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Our dear Father in heaven, Nuestro querido Padre Celestial, inclinamos nuestras cabezas ante ti y te agradecemos esta oportunidad de juntarnos y sentir tu Espíritu. Agradecemos la oportunidad que tuvimos de oír las palabras del Elder Jensen y rogamos que podamos recibir ese Espíritu en nuestras vidas. Agradecemos la oportunidad que tenemos de ser miembros de tu reino en estos últimos días y nuestra oración es que puedas guiar a los misioneros, aquellos que buscan la verdad. Te amamos y agradecemos la expiación de tu Hijo. Rogamos estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén.